Bien, hermanos, ustedes creo que ya saben de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad? Se comunicó por WhatsApp para que pudieran estar aquí en esta mañana tanto los adultos como los jóvenes, porque es un tema que atañe a toda la iglesia, a todas las edades. Es un tema que lo estamos viviendo hoy día a día en las redes sociales, en la televisión, los medios de comunicación. Por todas partes estamos siendo bombardeados con estas formas de pensamiento nueva, ¿no? Que comúnmente se conoce como la ideología de género. Pero antes de entrar de lleno con ese tema, yo quisiera comenzar haciendo algunas preguntas fáciles, son preguntas bien fáciles, que nos van a ayudar a nosotros a definir correctamente en nuestra mente, en nuestro pensamiento, de forma cristiana y de forma bíblica, algo acerca de esto, ¿no? Y que al final, si nosotros logramos definir bien los términos y logramos definir bien las cosas tal y como en la Biblia nos las enseña, enfrentarse pues a este tipo de ideologías y este tipo de pensamientos ya viene a ser muy sencillo, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es ser homosexual? ¿Qué creen ustedes que es ser homosexual? ¿Cuál sería su concepto, su definición para eso? Vicente nos dice que hay dos enfoques, ¿no? Para esto. Uno, que es como un gusto por las personas que no son del sexo opuesto, sino del mismo sexo. Y la otra definición es a partir de un daño psicológico que haya sufrido la persona, termina distorsionando su identidad en cuestión de género y entonces al final cae en ese gusto de lo que hablábamos al principio, ¿no? En ese gusto por las personas del mismo sexo. Ok, ahora otra pregunta, también fácil igual. ¿Qué es ser adúltero? Mantener relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o su esposa, ¿verdad? Ok, si ustedes se fijan, no sé si logran ver alguna diferencia entre las definiciones que nosotros hemos dado para el homosexual y para el adúltero. Cuando hablamos de homosexual, pensamos en la persona que es atraída por personas que son de su mismo sexo. Pero cuando hablamos del adúltero, pensamos en la persona que comete el acto sexual con personas que no son su esposo o su esposa. ¿Ustedes ven alguna diferencia en cómo estamos tratando ambas cosas? Entendemos claramente cuál es la diferencia vamos a decir, de hecho, ¿no? De qué es lo que ocurre, ¿no? Pero lo que yo quiero que ustedes se enfoquen y logren identificar es la diferencia que nosotros le estamos dando a dos pecados distintos, ¿no? El homosexual, decimos que es el que le gusta la persona de su mismo sexo, pero el adúltero es el que se acuesta con la persona que no es su esposo. Hay dos niveles, yo no sé si ustedes lo ven, porque ¿qué pasa cuando el adúltero no se acuesta, sino que sencillamente por su propia naturaleza es atraído y seducido por personas que son de sexo opuesto? Ajá, pero eso ya es pecado. Ajá, y entonces ¿cuál es la diferencia entre tentación y pecado? Porque tentación es cuando tú te sientes atraído y seducido por un pecado, o sea, por una cuestión pecaminosa, contraria a los mandamientos, pero si tú no incurres, sea de pensamiento o sea de hecho, si tú no incurres en el acto, no has pecado todavía. Jesucristo dice la Biblia que fue tentado en todo. ¿Qué quiere decir? Que fue atraído y seducido por los deseos, o sea, por contrarios a la ley, pues contrarios a lo que Dios manda, a la moral, pero sin pecado. Y el homosexual, porque nosotros, fíjense, lo hemos definido como la persona que le gusta
personas de sexo contrario. Pero yo digo, si una persona es atraída y seducida por su naturaleza, por su concupiscencia, a que le atraen las personas de su mismo sexo, ¿ya es pecado? Es la pregunta. Si es pecado, porque si no peca solamente el pensamiento, Pero fíjense ustedes, y por eso es que yo hago la diferencia. Miren, yo soy heterosexual, yo estoy casado. A mí no me dejaron de gustar las mujeres que no son mi esposa, porque mi naturaleza me sigue tentando a eso. Pregunto, ¿yo soy culpable? Mira, yo entiendo, hermanos, que esto es un concepto difícil de asimilar. ¿Por qué? Precisamente por eso es que lo traigo, porque nosotros como iglesia, por años, o yo creo que históricamente, hemos visto el pecado de la homosexualidad como un pecado moral más grande que los demás pecados. Que el adulterio, que la mentira, que el chisme, que, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no lo es. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? La naturaleza pecaminosa se manifiesta en las personas de distintas maneras, de múltiples maneras. Hay personas que son tentados a robar, hay personas que son tentados a mentir, hay personas que son tentados a ser chismosos, hay personas que son tentados a cometer o a tener relaciones sexuales con personas de su sexo opuesto, pero que no son su esposo, y hay personas que son tentados a tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Eso nos pone a todos en el mismo nivel. Lo que yo quiero decir, hermano, es que la misma naturaleza pecaminosa que incita a esa persona a ser atraído sexualmente por personas de su mismo sexo, bíblicamente, no es lo que lo hace homosexual. Esa es su naturaleza. Así como que la naturaleza que a mí me incita a ser atraído sexualmente por mujeres que no son mi esposa, no me hace adúltero. Esa es mi naturaleza pecaminosa. Ok, pero es que eso es lo que precisamente no definimos al principio, porque al principio definimos que el homosexual es el que le gusta la persona de su mismo sexo, y bíblicamente no es así, porque eso que le guste es simplemente su naturaleza pecaminosa. Pero una persona con una naturaleza pecaminosa que lo incita a eso y lucha contra eso, ¿por qué vamos a decir que es homosexual? Bíblicamente hablando, en términos del mundo, el homosexual es el que le gusta, un hombre que le gusta a otro hombre, o una mujer que le gusta a otra mujer. Pero nosotros pensamos como piensa el mundo, no deberíamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro rol como iglesia es precisamente entender esa diferencia, porque yo creo que cuando nosotros entendemos esa diferencia que es sutil, pero que a la vez marca grandes brechas entre las personas, nosotros pudiéramos rescatar mucho mejor o ser más eficientes en nuestro trabajo de comunicar el Evangelio a las personas que tienen estas dificultades, que enfrentan estos pecados. Porque ellos no son peores que nosotros somos iguales. Pregunto, nosotros nacemos pecadores. David dijo, en pecado me concibió mi madre. O sea, venimos nosotros con una naturaleza que tiende al mal, una naturaleza caída. ¿Sí? Necesitamos volver a conectarnos con Dios a través de la fe en su Hijo Jesús. O sea, de alguna forma sí, nacemos pecadores. Entonces yo puedo decir, yo nací mentiroso. Quizá no pudiéramos decir nací mentiroso, pero nací pecador, nací con esa tendencia. O sea, el homosexual nació así. Puede ser que haya nacido con esa tendencia, porque nació pecador, nació corrupto. Yo sé eso, que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque algunos lo utilizan como justificación. Si yo nací así, entonces está bien ser así.
Pero es que yo nací pecador y no está bien que yo sea pecador. Entonces, hermano, eso nos pone a nosotros todos en el mismo nivel moral. El que es homosexual no es más malo que nosotros. Somos todos iguales. Todos necesitamos al mismo Cristo. ¿Sí? Eso lo primero, ¿no? Nuestra nueva identidad en Cristo. Una vez que yo me convierto a Cristo, por ejemplo, yo antes de ser cristiano fui adúltero, me convertí a Cristo. ¿Sigo siendo adúltero? No, ¿verdad? O sea, la nueva identidad en Cristo me dice que yo soy perdonado del pecado, ya dejamos de ser pecadores y ahora somos santos, somos justos. ¿Por qué? No por nuestros méritos, sino porque hemos sido santificados y hemos sido justificados por los méritos de Cristo. Como Cristo vivió igual que yo viví y Él no pecó, su muerte y resurrección y por supuesto la fe que yo tengo en ese sacrificio me da a mí la garantía de que ya yo no soy considerado pecador. Pero una vez que yo soy cristiano, dejo de pecar. No, ¿verdad? No dejamos de pecar. Entonces, yo una vez que he sido ya redimido por la sangre de Cristo y caigo en adulterio, soy adúltero, he cometido el pecado de adulterio, pero ya mis pecados fueron perdonados, todos mis pecados fueron perdonados. Delante de Dios yo sigo siendo justo y santo. Ya yo he sido perdonado, pero de forma práctica yo he vuelto a pecar. Dios amerita de mí arrepentimiento, Dios amerita de mí volver a la obediencia y todo eso, ¿verdad? Esas son cosas que nosotros sabemos. Ahora, eso es muy fácil cuando tú no eres homosexual, pero ¿qué pasa cuando tú eres homosexual y te entregaste a Cristo? Delante de Dios, ¿qué eres? Homosexual. Si de verdad tú has sido redimido por la sangre de Cristo, delante de Dios tú no eres un homosexual, tú eres un santo, como Jesús. Dios te ve a ti y no te ve, ves a Jesús, ves esa santidad. Ahora, ¿qué pasa cuando el homosexual, que ya se convirtió a Cristo y ya ahora dejó de ser homosexual delante de Dios, vuelve a pecar? Delante de Dios, ¿qué es? Sigue siendo su hijo, perdonado, santo, justificado. Ahora, igual Dios quiere de él arrepentimiento, Dios quiere de él una vida santa, una vida que lucha en contra de su naturaleza, que sigue estando allí, porque una vez que nosotros nos entregamos a Cristo, no perdemos nuestra naturaleza. Nosotros quisiéramos que eso fuera así. Una vez que yo fui redimido, ya no hay más tentaciones y no caigo más nunca, pero no es así. Yo me entrego a Cristo y a veces peco. Una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, llámese como se llame la tendencia al mal, como se manifieste en nuestras vidas, comienza un proceso de renovación de nuestra mente. El que era mentiroso comienza a darse cuenta de la mentira en su vida, comienza a darse cuenta de las situaciones que lo envuelven o lo seducen a este tipo de pecado, se empieza a dar cuenta de las personas con las que quizá no es bueno mantener relación porque te llevan a esa vida vieja que tú tenías. Todo eso es un proceso. La Biblia lo llama la renovación de la mente, la renovación del entendimiento. Y eso es un proceso que lleva tiempo. Por ejemplo, el que es adicto a la pornografía, no homosexual, vamos a decir que es heterosexual, y se convierte a Cristo, o es cristiano y cayó en la pornografía, que también pasa. Ya era cristiano, pero luego de ser cristiano fue que comenzó con la pornografía y se hizo adicto a eso. ¿Qué pasa? Ahí tiene que haber un proceso de renovación de la mente, de dejar que el Espíritu Santo trabaje en la vida de la persona para ir cambiando esos hábitos mentales, todo eso, al punto que algunas personas llegan que ya eso no les tienta. Ya para esa persona no representa, o sea, quizás sí se ve expuesto directamente, sí, pero ya no es como antes, ya vive una vida normal y eso quedó atrás, pero otros no, otros mantienen la lucha por siempre y tienen que mantener reglas, por ejemplo, del uso de la computadora, de los dispositivos, todo eso, toda la vida,
el que era alcohólico. Los que eran alcohólicos, ellos mantienen unos límites bien exagerados en contra de todo lo que tenga que ver con ese tipo de bebidas y todas unas rutinas que cambian su vida por completo, porque si no lo hacen, ellos saben que en cualquier momento vuelven a caer. Entonces dejó de ser alcohólico. Desde el punto de vista de Dios sí dejó de ser alcohólico, porque ahora es santo, justificado, pero desde el punto de vista práctico en su vida, él todavía es alcohólico. Los que estudian esta situación dicen que eso no se cura. Él es alcohólico y va a morir alcohólico. Aunque más nunca tome una gota de licor, sigue siendo alcohólico. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Ahora, nosotros creemos que Dios sí transforma las vidas, al punto de que incluso la naturaleza puede cambiar en algunos aspectos de las personas. Y yo sí creo que Dios puede hacer que un alcohólico deje de ser alcohólico. Y que venga la Santa Cena y se tome su copita de vino sin ningún problema. Pero el que es alcohólico de verdad no puede venir a tomar la Santa Cena. Por lo menos no puede tomar el vino que nosotros bebemos. Tenemos que hacerle un juguito de uva para que se lo tome. Y eso deberíamos hacer si tuviéramos un hermano alcohólico en la iglesia. ¿Por qué no tratamos al homosexual igual? Sabiendo que él sigue siendo homosexual desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de su atracción, de su seducción. Pero es un hijo de Dios. Sigue luchando con eso y posiblemente luche con eso hasta que se muera. A lo mejor nunca le empiecen a gustar las mujeres y se muere así, pero en Cristo. Y luchando en contra de eso, porque eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Porque no es solamente decir yo soy cristiano y ya Dios me perdonó, pero internamente su vida sigue igual, no está haciendo nada por cambiar, no está haciendo nada por enfrentar la situación. Es una conversión falsa y eso ya es otro tema, ¿no? Pero hablando de una conversión genuina, Dios obra de diferentes maneras, de diferentes formas en las personas. Entonces puede ser que en algunos casos ocurra como el caso del hermano. Y creo que también depende mucho de la misma persona, de qué tanto deje que Dios obre en su vida, de qué tanto luche en contra de esa situación, se enfrente a eso y aprenda a vivir una vida santa delante de Dios. Y dice, como dice la Biblia, renovando su entendimiento. Pero todas las personas son diferentes y no en todas las personas ocurre lo mismo. O sea, algunos empezarán al gusto por las personas del sexo opuesto y hasta podrán tener su familia, sus hijos y todo. Pero otros quizá no. Quizá haya un homosexual que va a seguir siendo así y nunca se va a casar porque no le gustan las mujeres. ¿Pero puede vivir una vida santa? Claro que sí. Negándose al pecado en su mente, en su corazón, en su práctica, en su cuerpo. Aunque siga con su naturaleza hasta que se muera. Por eso es que yo traigo el tema así y lo expongo de esta forma tan explícita, ¿no? Porque como iglesia nosotros tenemos que aprender a verlo como Dios lo ve. Y no desde nuestra superioridad moral, que es como históricamente creo que la iglesia lo ha hecho. Y por eso, ¿cuántos homosexuales hay aquí? Ninguno. Los que se empiezan a manifestarse se van, porque no lo sabemos atender. Nosotros no lo sabemos tratar. Cada quien sabe cómo, y el Espíritu Santo empieza a obrar en su vida. Pero no podemos esperar nosotros que todas las personas funcionen igual y nos den los mismos resultados. Por ejemplo, hace poco estaba viendo el testimonio de un hermano que era homosexual, había sido adicto a la pornografía y de hecho él dice que él cayó en la homosexualidad debido a la pornografía, porque la pornografía te va escalando. ¿Sí? Él comenzó viendo pornografía heterosexual, pero entonces en medio de la pornografía heterosexual hay hombres también. Y entonces su cerebro se va acostumbrando a eso y le va pidiendo cada vez más cosas nuevas. Dice que llegó a un punto en que empezó a verse atraído por los hombres y cayó en la homosexualidad y duró homosexual años. Empezó a ser travesti también y todo eso. Al tiempo se convierte al Señor Jesucristo y él habla de ese proceso de transformación de la mente, cómo fueron años también para transformar su mente y al punto en que sintió atracción sexual por una mujer y se casó con ella. Y él da el testimonio y él dice, a mí hoy en día no me gustan las mujeres.
La única mujer que me gusta es mi esposa, pero a mí las demás mujeres no me atraen. Eso habla de un nivel, o sea, para nosotros eso es incomprensible, porque nosotros no estamos en esa mente. Pero él dice que es así. Entonces él dice, ahora mi esposa es la mujer más afortunada del mundo, porque yo no le voy a ser infiel ni con hombres ni con mujeres, porque ella es la única persona que me atrae sexualmente. Dios le dio a él eso, ¿no? Pero no a todos se lo va a dar, no todos van a funcionar igual, no de todos podemos esperar los mismos resultados de transformación. Y es que eso lo vemos nosotros con todos los pecados, hermanos. Nosotros no vemos aquí, hermanos, que los vemos mucho más grandes, vamos a llamarlo así, en su crecimiento espiritual que otros. Eso nosotros lo vemos en todos los pecados. Vemos hermanos que no se han dejado transformar. Pero no son hijos de Dios. Sí son. Si de verdad se arrepintieron de sus pecados, si de verdad pusieron su fe en el Señor Jesucristo, son también. Pero todos tienen diferentes niveles en su compromiso, en su crecimiento, en su santificación. Y Dios se glorifica en las personas de diferentes maneras también. Dios se puede glorificar haciendo que un homosexual ya no le gusten los hombres, ahora le gustan las mujeres. Pero Dios también se puede glorificar en un hombre que le siguen gustando los hombres, pero mantiene bajo los pies del Señor Jesucristo esa tendencia y no cae en ese pecado, y se santifica y vive así. Dios también se glorifica así. ¿Qué vamos a esperar nosotros? Nosotros tenemos que aprender a entender esas cosas, ¿no? Y aprender a ponernos en el lugar del otro también y saber que nosotros somos iguales. Ahora sí, entonces pasamos al tema de la ideología de género. Una vez que nosotros como cristianos aprendemos a entender esto, ¿no? ¿Cómo luchar entonces con la ideología de género? ¿Qué es primero? ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género, como su nombre lo dice, ¿no? Ideología viene de ideas. Y género, por supuesto, de masculino, femenino, y bueno, ahora que ellos por su ideología han inventado más géneros. O sea, ideología de género es eso, es una idea acerca de cómo deben funcionar los géneros sexuales en los seres humanos. Y por supuesto, cuando las cosas vienen del corazón del hombre, traen mucha distorsión, traen mucho pecado, traen mucha confusión. O sea, la ideología de género es una forma de pensamiento distorsionado acerca de los géneros sexuales de las personas. Entonces hoy nos dicen que no hay dos géneros solamente, no es solamente masculino y femenino, sino que hay más géneros. Está el transexual, el bisexual, el homosexual, el lesbiana, el queer, bueno, mira, hay como 50 géneros más del hombre y la mujer. Nosotros no tenemos ni idea porque nosotros poco leemos sobre esas cosas, pero eso es increíble las cosas que ha inventado, ¿no? Pansexual, no binario, bueno, etcétera. Ahora, esto es una cuestión que no es científica. O sea, científicamente, eso está probado que hay dos géneros nada más. La ciencia nos dice, la biología nos dice que hay dos géneros, y ellos lo saben. O sea, ellos no están queriéndonos decir que la ciencia descubrió estos nuevos géneros. La ciencia solamente ha descubierto dos géneros, el hombre y la mujer, masculino y femenino. Pero ellos dicen, no importa lo que la ciencia diga, nosotros pensamos que hay estos otros géneros y deben ser respetados por la sociedad, deben ser aceptados, y tenemos que darle voz, tenemos que darle fuerza, tenemos que darle voto, tenemos que darle derechos, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata la ideología de género, de imponer sobre la sociedad formas de pensamiento acerca de la sexualidad humana. Y cuando hablamos de imposición, estamos hablando de formas de gobierno dictatoriales que nos obligan a nosotros a pensar de cierta forma, y eso obviamente está mal, porque nadie puede obligar a nadie a pensar de cierta manera, y eso es lo que ellos intentan hacer. En base a que las personas toman estas decisiones o estas ideas acerca del género, en base a sus propias emociones y en base a sus propios intereses. Hay muchos intereses
políticos, sociales y económicos detrás de la ideología de género. Por ejemplo, la destrucción de la familia es uno de los objetivos de la ideología de género. Y yo quiero que cuando ustedes piensen en ideología de género, ustedes lo vean enmarcado dentro de un proyecto muchísimo más grande que engloba tanto la ideología de género como un montón de otras ideologías que, si Dios quiere, vamos a revisar dentro de 15 días cuando hablemos de globalismo. El globalismo es un movimiento sociopolítico liderado por personas con gran capacidad económica y con planes de alcance global para la humanidad. Pero estos planes no tienen nada que ver con la Biblia ni con cosas buenas, sino con poder político, poder económico. Entonces estas personas se dieron cuenta que la familia es un problema para sus objetivos. ¿Por qué? Porque en el núcleo familiar se inculcan los valores morales a los seres humanos. Todavía es así. Por supuesto, hay de todo tipo de familias, ¿no? Pero todavía la familia representa un gran obstáculo para Satanás dentro de su objetivo de control global. Y por supuesto que estas personas, que no son más que marionetas de Satanás, van en ese mismo objetivo, ¿no? Entonces, destruir la familia es importante, porque si destruimos la familia, destruimos los valores, destruimos las cosas que le dan al ser humano ese deseo de luchar en contra de la opresión, en contra de la imposición de ideas, en contra del control. ¿Por qué? Porque esa persona tiene valores morales. Entonces, una forma de acabar con la familia es implantar la ideología de género. ¿Y en qué forma? Bueno, ya no hay un solo esquema de familia, que sea papá, mamá, hijos. No, ahora hay papá, hijos, mamá, hijos, o quién sabe usted qué otro tipo de relaciones que ellos puedan inventar, ¿no? O sea, cuando ellos intentan acabar con la familia, implantar eso, cambiar la familia tradicional por otros tipos de familia, de alguna forma lo que hacen es que ahora los valores morales que están escritos en el corazón del hombre, los valores morales no están escritos solamente en la Biblia. En la Biblia están, pero Dios no los escribió solamente en la Biblia, Dios los escribió también en el corazón del hombre. Eso lo dice Romanos, capítulo 1, vamos a leerlo. Romanos, capítulo 2. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ese era el versículo que estaba buscando. Entonces la moral está escrita en el corazón del hombre. Todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Desde chiquitos los niños saben lo que es bueno y lo que es malo, por eso se esconden cuando van a hacer algo malo. Porque Dios escribió la moral en el corazón del hombre. Entonces, cuando tú le quitas a los niños su papá y su mamá y le pones dos papás, por ejemplo, lo que le estás es borrando la moral que tiene escrita en su corazón y le estás implantando una nueva concepción acerca de lo que es la moralidad. Y una vez que pasen 2, 3 generaciones de eso y que eso tenga alcance global, ya no existe la familia, ya no existe la moral, y los gobernantes políticos pueden hacer con las personas lo que quieran, porque esas personas no van a tener principios que defender en contra de esa opresión y terminarán gobernándonos de forma dictatorial, tal como lo vemos nosotros en los gobiernos de izquierda, controlando a la gente. Nosotros sabemos lo que es eso, pero a nivel global. Y ellos, los que están gobernando, adueñados de todo el dinero y los recursos del planeta.
Ese es el objetivo. Para que ustedes vean cómo una ideología que parece no tener nada que ver con política, en realidad tiene muchísimo que ver. Ahora, no es solamente por cuestiones políticas, también es por cuestiones emocionales. Porque eso, visto desde el punto de vista de las personas que gobiernan. Pero quienes tú ves en la televisión no son esas personas no hablan de eso. Los que tú ves en la televisión, en las redes sociales, son activistas, personas normales, que se han hecho famosas por defender estas ideas porque ellos de verdad creen estas ideas, en base a sus emociones. O sea, como yo soy homosexual, históricamente no he sido aceptado, o sea, ahora esto me da a mí el poder para yo luchar contra la sociedad e imponer mi forma de pensamiento en base a mis emociones, porque yo quiero seguir siendo homosexual y quiero ser respetado de esa forma y tener derechos al matrimonio, por ejemplo, y a otras cosas, a adoptar hijos, por ejemplo, y lo defiendo en base a mis emociones. Entonces, esa persona no va a ganar dinero con eso, no se va a adueñar del mundo, pero lo hace por sus emociones, por sentirse bien consigo mismo. Pero eso va, por supuesto, en contra de Dios. Esos son los dos motores que mueven la ideología de género: el poder político y las emociones de la gente, contrarias a la ciencia, contrarias a todo, ¿no? Por supuesto, contrarias a la moral. Esto ha creado una gran confusión en nuestra sociedad, confusión acerca de el género, ¿no? Por ejemplo, hay un video en internet donde una persona le hace como una entrevista a ciertos jóvenes de una universidad en los Estados Unidos. Entonces el hombre era un hombre pequeño, gordito, morenito, y le dice a los jóvenes, se acerca con una cámara y le dice: mira, yo me siento una niña coreana de 7 años. Y la reacción de los muchachos es: bueno, si tú lo dices, no importa cómo la persona se perciba a sí mismo, ya la sociedad moderna dice: bueno, si eso es lo que tú dices, está bien. ¿Por qué? Porque como tú te percibes, está por encima de la realidad hoy en día. Y eso es un grado de confusión terrible, porque tú no eres como tú te ves, tú eres lo que realmente eres. Y si tú eres hombre sin importar cómo tú te veas. Tú vas a seguir siendo hombre, aunque tú te veas mujer, o aunque tú te veas niña, o que tú te veas un perro. Hay unos que ahora se creen perros, y son perros, viven como perros y todo. Pero él dejó de ser hombre porque se ve como perro. No, es una confusión. Claro, están haciendo que los niños experimenten en las escuelas, que experimenten con la homosexualidad para ver cómo se sienten. Con la pornografía, la ONU sacó hace poco, la UNICEF, bueno, todo eso es la misma cosa. Un estudio supuestamente de que la pornografía es beneficiosa para los niños. Y esos son los organismos globales que controlan cómo los países entonces empiezan a hacer política. Y bueno, estos son ya los alcances, los logros que ha tenido esta ideología, que ya están en las escuelas, ya están en todas partes, ¿no? Ahora, Henry decía algo de la izquierda, ¿no? Nosotros vemos como los países izquierdistas, esto es como más fuerte, pero la verdad es que el globalismo no tiene que ver con izquierda y derecha, porque el globalismo se mueve por objetivos de derecha con tácticas de izquierda. O sea, las personas que están en eminencia ahorita en el planeta, que son personas invisibles, no son presidentes ni son nada, son personas invisibles, que no son fácilmente identificables, entendieron que no se trata de izquierda y derecha, sino que la derecha tiene unas cosas buenas y la izquierda tiene unas cosas buenas. La derecha, la economía; la izquierda, el control social. Cuando tú mezclas eso de una forma maligna y diabólica, gobiernas el mundo. Y eso es lo que están haciendo a través de todo este plan, que no es solamente ideología de género, ahí viene aborto, ahí viene, bueno, una gran cantidad de cosas. Otro objetivo es la reducción de la población mundial. Estas personas supuestamente dicen que somos muchos en el planeta, o sea, hay que matar a un montón de gente. ¿Cómo los mata? Bueno, antes de que nazcan es una manera muy fácil.
matarlos antes de que nazcan. Por eso todo el movimiento del aborto, legalización del aborto en los países y todo eso. Matrimonio igualitario también es control poblacional, porque 2 hombres no se reproducen y 2 mujeres no se reproducen. Entonces, si nosotros hacemos que se acabe la familia tradicional y tenemos este nuevo modelo familiar, entonces baja la natalidad y entonces empezamos a hacer menos en el planeta, entre otras cosas, ¿no? Porque ahí vienen las enfermedades, los virus y todo eso, que bueno, también hay algunas ideas de que es posible que esto no sea cuestión de la casualidad, sino que es algo que viene con un plan y con un objetivo de reducción de la población. Ahora, no es solamente destruir la familia, es también destruir la iglesia. El cristianismo, sobre todo, representa la piedra más grande en el camino del movimiento globalista y la ideología de género en particular. ¿Por qué? Porque la iglesia está en contra de eso, está en contra de estas cuestiones antimorales, ¿no? El globalismo no está en contra de la iglesia católica, el globalismo no está en contra del Islam. Vemos lo que está pasando en Afganistán. ¿Qué hace el mundo? Nada. Estados Unidos se fue de allá y le dejó todo el armamento a los talibanes. Ni siquiera se llevaron las armas. Ahora los hombres quedaron más armados que antes. Para el globalismo no es un problema la religión hindú. Para el globalismo no es problema ninguna religión, porque todas esas religiones son abiertas a aceptar todas sus ideas. Para el globalismo es un problema el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico. El cristianismo que realmente está fundamentado en la Biblia es el problema del globalismo, porque no acepta nada de esto. El cristianismo bíblico defiende la vida. O sea, nosotros estamos en contra del aborto, porque entendemos que la vida humana tiene un valor intrínseco. ¿Por qué? Porque somos imagen de Dios. Entonces no podemos destruir la imagen de Dios en ninguna etapa. Nosotros estamos en contra de la ideología de género, que no es lo mismo que estar en contra de los homosexuales. Y ahí es donde se conectan las dos partes del estudio de hoy. Nuestro trato con el homosexual y nuestro trato con la ideología de género. Son dos cosas que nosotros tenemos que aprender a diferenciar y a separar. Nosotros tenemos que ser activistas y pronunciarnos y estar en contra de la ideología de género. Pero nosotros no estamos en contra de los homosexuales. Nosotros estamos en contra de las ideas que intentan implantarnos. Nosotros estamos en contra de que a mí me hagan pensar de que ser homosexual está bien. En eso yo estoy en contra. Pero yo no estoy en contra de que un homosexual se acerque a Cristo y reciba el amor de Cristo. Entonces eso, hermanos, aprendamos a diferenciar y a saber en contra de qué estamos, contra quién luchamos. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y huestes de maldad. Entonces nuestra lucha no es con la persona que es homosexual y que le duele ser homosexual y que no quiere ser homosexual, que sufre por ser homosexual, y que nosotros tenemos que darle la mano como cristianos, mostrarle el amor de Jesús, recibirlo. Pero no recibirlo para decirle, está bien que seas así, quédate así, no. Recibirlo para decirle, Dios tiene una mejor forma de vida para ti. ¿Por qué Dios va a querer que tú sigas sufriendo por ser homosexual? Esa no es la idea del cristianismo, esa no es la idea de lo que significa la transformación de vida que Dios quiere para nosotros. Entonces, recibir al homosexual, decirle que Dios tiene una mejor forma de vida para él, que Dios le puede transformar su vida, que puede vivir una vida mejor, una vida que agrade a Dios, a pesar de esa tendencia que tiene, de esas dificultades que afronta. Pero a mí no me vengan a imponer que yo tengo que pensar que ser homosexual está bien. A mi hija no la tienen que obligar en la escuela a experimentar con otras niñas. Eso es absurdo, yo no puedo permitir eso. Yo tengo que estar dispuesto a luchar por eso, y si tengo que ir preso, tengo que ir preso. Y si me tienen que matar, pues me tienen que matar. Pero nosotros no podemos permitir eso. La ideología de género va en contra de la iglesia, definitivamente, porque, bueno, va en contra de sus intereses.
Y nosotros tenemos que aprender a ser firmes en nuestra fe, en nuestra doctrina, en los principios de la palabra de Dios, porque Dios va a demandar eso de nosotros. Y recuerden ustedes, hermanos, que la iglesia está para hacer luz en medio de la oscuridad. Y ahorita el mundo está en oscuridad. ¿Y cuándo más que necesita el mundo de nosotros como iglesia para hacer luz y mostrar lo que realmente es el Evangelio de Cristo? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto aplica para las dos partes que tuvimos hoy en esta lección. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aplica para todo cristiano, toda persona que inició su vida en Cristo. Transformar la mente. Y si tu problema es ser homosexual, o el problema de alguna persona que tú conoces cercana a ti es esa tendencia a la homosexualidad, la Biblia dice: transfórmate por medio de la renovación de tu mente. Y también dice el versículo: no se conformen a este siglo. Es un mensaje también para la iglesia. Nosotros no podemos conformarnos a la nueva forma de pensamiento de este mundo en el que vivimos nosotros hoy. Tenemos que ser firmes para luchar en contra de eso y para manifestarnos en contra de eso. Que el Señor les bendiga.